lugar del interior de Alaska. En invierno, un cazador cruza un bosque de abetos a menos 15 grados. La nieve llega hasta las rodillas. Lleva décadas en ese terreno. Conoce las huellas del oso pardo, del alce, del lobo. Sabe distinguir lo que se mueve allí. Entonces ve algo que no encaja. Más grande que un lince. Cola larga. Y en el pelaje, o en lo que su cerebro registra durante los 4 segundos del avistamiento, algo que describe después ante el agente de fauna silvestre del estado como rayas. Marcas transversales oscuras sobre un fondo claro. El patrón que cualquier humano en cualquier continente reconoce inmediatamente porque lleva grabado en la memoria cultural desde que los primeros zoológicos trajeron el animal de Asia. El agente anota el informe. Lo archiva en la categoría que los departamentos de fauna salvaje de Alaska usan para este tipo de declaraciones. Avistamiento no confirmado, animal no identificado. Y en las oficinas del Alaska Department of Fish and Game no existe ningún registro oficial de tigres salvajes en el estado. Nunca ha existido. Y sin embargo los informes siguen llegando. El tigre de Amur, Panthera tigris altaica, el mayor felino del mundo. Los machos adultos alcanzan entre 250 y 300 kilogramos de masa corporal y casi 3 metros de longitud desde el hocico hasta la base de la cola. Su pelaje es más claro que el del tigre de Bengala, con rayas más separadas y una capa de grasa subcutánea más gruesa. Adaptaciones a los inviernos de la taiga siberiana, donde las temperaturas caen por debajo de los 40 grados bajo cero. Vive en el extremo oriental de Rusia, en la región conocida como Primorsky Krai, en las montañas Sikhote-Alin, que se extienden entre el mar de Japón y la frontera con China. La población total ronda los 600 individuos en estado silvestre, según los censos más recientes del Fondo Mundial para la Naturaleza. Es el tigre más septentrional del mundo, el que vive más cerca del círculo polar ártico, el que tiene la tolerancia al frío más alta de todas las subespecies. Y su hábitat natural está a 88 kilómetros en línea recta del territorio de Alaska. 88 kilómetros es la anchura del estrecho de Bering en su punto más estrecho. El mismo estrecho que durante la última glaciación, hace 12.000 años, estaba completamente seco porque el nivel del mar era 90 metros más bajo que el actual. El mismo que, en los inviernos más fríos, forma una cobertura de hielo suficientemente sólida como para que los humanos lo hayan cruzado a pie en distintos momentos de la historia. El tigre más grande del mundo vive en el país más cercano a Alaska, separado de ese estado por un estrecho que se hiela en invierno. La primera cosa que hay que establecer con claridad es lo que los registros oficiales dicen. Ninguna agencia de fauna silvestre de Alaska ha confirmado nunca la presencia de un tigre salvaje en el estado. El Alaska Department of Fish and Game, el US Fish and Wildlife Service, el National Park Service. Ninguno tiene en sus archivos un espécimen, una fotografía verificable, una muestra biológica de ADN, ni un rastro físico confirmado como perteneciente a Panthera tigris. Eso es lo que la ciencia institucional puede afirmar con certeza. Lo que no puede afirmar con la misma certeza es que la presencia de un tigre en Alaska sea biológicamente imposible, porque el tigre de Amur nada. Está documentado que los tigres de Amur cruzan ríos de hasta 8 kilómetros de anchura a nado. El río Amur, que forma la frontera entre Rusia y China, tiene en algunos tramos más de 1 kilómetro de anchura y corrientes fuertes. Los individuos que dispersan desde el núcleo de la población, generalmente machos jóvenes en busca de territorio, cruzan ese tipo de obstáculos como parte del movimiento rutinario. Un tigre de Amur, en condiciones físicas óptimas, podría nadar el estrecho de Bering en el tramo entre las islas Diomede, donde la distancia entre la isla Grande Diomede en el lado ruso y la isla Pequeña Diomede en el lado americano es de apenas 3,8 kilómetros. No hay ningún registro de que eso haya ocurrido. Pero el obstáculo físico no es el cuerpo de agua. El obstáculo físico es el frío del agua, que en el estrecho de Bering alcanza temperaturas próximas a 0 grados incluso en verano. A esa temperatura, un mamífero de sangre caliente hipotermia en cuestión de minutos. Y sin embargo, en invierno hay hielo. El fenómeno del hielo del Bering tiene una historia documentada de travesías. Los primeros habitantes de América cruzaron el puente de tierra conocido como Beringia antes de que el nivel del mar lo sumergiera. En tiempos más recientes, los pueblos Yupik e Inuit han mantenido contacto a través del hielo marino durante generaciones. En el año 2009,
El aventurero Carl Bushby cruzó el estrecho caminando sobre hielo como parte de una expedición documental. El hielo del Bering en invierno es real, navegable en condiciones favorables, y ha conectado físicamente Asia con América en múltiples periodos de la historia. Un tigre de Amur que llegara a la costa rusa del estrecho en diciembre o enero, durante un invierno de formación de hielo sólido, tendría ante sí un camino físicamente transitable hacia Alaska. Ningún científico afirma que esto haya ocurrido. Varios han señalado que la probabilidad, aunque no sea cero, es extremadamente baja por razones que van más allá de la física del cruce. El tigre de Amur tiene su territorio bien establecido en las montañas Sikhote-Alin, a cientos de kilómetros de la costa del Bering. Para llegar al estrecho, un individuo dispersante tendría que desplazarse por territorio que no es su hábitat natural durante una distancia considerable. Pero los tigres dispersantes se mueven, mucho. Más de lo que los primeros estudios de radioseguimiento sugirieron. En 2018, un macho joven rastreado por investigadores del Instituto de Biología y Recursos Naturales del lejano oriente ruso se desplazó más de 800 kilómetros en línea recta desde el territorio de su madre antes de establecer su propio rango. 800 kilómetros en terreno nevado, cruzando infraestructura humana, ríos y montañas. Un tigre que dispersa hacia el norte, en lugar de hacia el sur o el este como la mayoría, podría acercarse al estrecho de Bering mucho más de lo que los modelos de distribución histórica del tigre de Amur sugieren. Pero la ruta siberiana, por más fascinante que sea como hipótesis, explica solo una fracción teórica de los avistamientos reportados en Alaska. Para el resto, hay que hablar de algo más prosaico y más documentado: los tigres en manos privadas. Antes de diciembre de 2022, cuando el presidente Biden firmó la Ley de Seguridad Pública de los Grandes Felinos, no existía regulación federal homogénea sobre la tenencia privada de tigres en los Estados Unidos. La estimación más citada por organizaciones de conservación como el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Sociedad Humana de los Estados Unidos era que había más tigres en manos privadas en ese país que tigres salvajes en toda Asia. Más tigres en fincas, sótanos, instalaciones privadas y zoos de carretera de Texas, Ohio, Nevada y otros estados que en todas las junglas de India, Bután, Indonesia, Malasia y Rusia juntas. Alaska, donde la relación histórica entre los residentes y la fauna salvaje tiene una textura diferente a la de los estados del sur, también ha tenido tigres en manos privadas, algunos con los permisos correspondientes bajo la legislación estatal vigente en cada momento, otros en una zona gris regulatoria. Antes de 2022, un tigre adulto podía comprarse en determinados estados por el precio de un coche de segunda mano, y un tigre adulto que escapa de una propiedad rural en los bosques de Alaska es, para todos los fines prácticos, invisible. El estado tiene más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio, 86% de él sin carreteras ni infraestructura permanente. Un tigre de Amur en las condiciones climáticas de Alaska, con temperatura bajo cero y nieve, está en su ambiente. Es el mismo ambiente donde evolucionó. Un animal así podría moverse durante meses sin ser detectado por ningún sistema de monitoreo establecido. La Ley de Seguridad Pública de los Grandes Felinos de 2022 cambió el marco legal. Ahora la tenencia privada de tigres está prohibida federalmente. Los animales ya existentes en instalaciones registradas antes de la ley son inventariados y monitoreados. Pero los que estaban en posesión no registrada, los que escaparon antes de que existiera el inventario, los que fueron liberados cuando sus propietarios ya no podían mantenerlos, no están en ningún registro oficial. Y en el periodo entre la explosión del mercado de mascotas exóticas en los años 90 y 2000 y la firma de la ley en 2022, un número no determinado de tigres en manos privadas desapareció de Alaska sin dejar rastro en ningún expediente. El investigador que más sistemáticamente ha estudiado los avistamientos de grandes felinos no nativos en Alaska es una figura de perfil relativamente bajo en la comunidad científica, porque su trabajo se mueve en el límite entre la zoología convencional y lo que los biólogos de fauna silvestre llaman investigación de campo no estándar. Lo que los informes recopilados en los últimos 30 años comparten es una consistencia geográfica que dificulta descartarlos por completo. Los avistamientos se concentran en 3 zonas del estado: el interior, la región subártica entre la cordillera de Alaska
y el Círculo Polar Ártico, el suroeste en las orillas de la bahía de Bristol y la desembocadura del río Kuskokwim, y la región de la península de Kenai, al sur de Anchorage. Estas zonas tienen en común que son áreas de alta densidad de presas. El alce de Alaska, que puede superar los 600 kilogramos en machos adultos, y el caribú, que migra en manadas de cientos de miles de individuos, están presentes en todas ellas. Un tigre de Amur adulto en Rusia caza ciervos sika y jabalíes que rara vez superan los 100 kilogramos. La megafauna de Alaska representaría para un tigre trasplantado una abundancia de presa que ningún tigre en Asia tiene acceso. Los testigos más creíbles del registro no son turistas. Son cazadores de subsistencia de comunidades Yupik y Athabascan con décadas de experiencia identificando fauna en condiciones extremas de visibilidad. Sus descripciones comparten elementos que no coinciden con los grandes predadores documentados en Alaska: el lobo, el oso pardo, el lince canadiense, la cola larga, el patrón del pelaje, el tamaño, considerablemente mayor que el de un lobo grande. Ninguno de esos informes ha producido evidencia física verificable. Pero los informes siguen llegando. Para entender qué debería producir un avistamiento confirmado en términos de evidencia, hay que entender las limitaciones del monitoreo de fauna en Alaska. El estado tiene menos de 1 millón de residentes permanentes, concentrados en su mayoría en Anchorage y el corredor de la carretera Seward. El 86% del territorio es inaccesible por carretera. El monitoreo sistemático con cámaras trampa, que en los Estados Unidos contiguos ha permitido documentar poblaciones de pumas, lobos y osos negros con precisión creciente en las últimas 2 décadas, tiene una cobertura mínima en las zonas del interior y suroeste de Alaska, donde se producen la mayoría de los avistamientos reportados. Un tigre que se mueve en un radio de 50 kilómetros en terreno de tundra y taiga del interior de Alaska, en ausencia de cámaras trampa, de sensores acústicos, de infraestructura de monitoreo, podría estar ahí durante años, sin que ningún sistema oficial lo detectara. El equivalente en términos de cobertura sería intentar documentar la fauna del Amazonas, con las cámaras trampa distribuidas en los aparcamientos de sus ciudades fronterizas. En ese contexto, la ausencia de evidencia fotográfica verificable de tigers en Alaska no equivale a evidencia de ausencia del animal. El tigre de Amur en Rusia está, por primera vez en décadas, en proceso de recuperación. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, la protección de las reservas naturales del lejano oriente ruso colapsó temporalmente. La caza furtiva disparó la presión sobre la población de tigres. En los años 90, algunos estudios estimaban que quedaban menos de 200 individuos. Las medidas de protección implementadas por el gobierno ruso a partir de 2000, junto al apoyo internacional de organizaciones como el Tigre Alliance y el World Wildlife Fund, permitieron que la población se recuperara a los 600 individuos actuales. Una población en recuperación expande su rango. Los machos jóvenes en búsqueda de territorio se dispersan más lejos de lo que lo hacían cuando la densidad era baja. En los últimos 10 años, los avistamientos de tigres de Amur en zonas de Primorsky Krai, donde no se habían documentado en décadas, han aumentado. La dirección natural de esa expansión es hacia el norte, hacia la costa del estrecho de Bering, hacia las latitudes donde el frío ya no es una limitación para una especie que evolucionó precisamente para el frío extremo. Ningún investigador del programa de recuperación del tigre de Amur ha propuesto formalmente que la expansión del rango podría llevar a la especie a Alaska. La distancia geográfica y las barreras físicas hacen que esa posibilidad esté fuera del rango de probabilidad en el que trabajan los modelos de distribución actuales. Pero los modelos de distribución del tigre de Amur en 1990 tampoco contemplaban los rangos que individuos específicos han recorrido desde entonces. Hay 2 tipos de preguntas que este fenómeno plantea. La primera es la que la mayoría de los avistamientos genera en la mente de quien los recibe. ¿Qué está viendo exactamente esa persona en el bosque de Alaska? La respuesta más probable en la mayoría de los casos individuales es misidentificación. Un lobo grande visto en condiciones de baja luminosidad, de espaldas, con sombras sobre el pelaje que crean la ilusión de bandas. Un oso de cría delgado en movimiento a distancia. Un lince canadiense de tamaño excepcional. Un hurón grande o un glotón en una postura
que distorsiona la percepción del tamaño. Los cerebros humanos tienen una tendencia documentada a categorizar lo desconocido en el esquema mental más cercano. Y para un observador que conoce los tigres por imágenes culturales, aunque nunca haya estado en Asia, ese esquema puede activarse con señales mínimas. En otras palabras, la mayoría de los tigres que la gente cree ver en Alaska probablemente no son tigres. La segunda pregunta es la que no tiene una respuesta limpia. Si los tigres de Amur están a 88 kilómetros de Alaska, si hay o ha habido tigres en manos privadas en el estado, si Alaska tiene el hábitat y la presa necesaria para sostener a un tigre, y si el monitoreo del territorio es insuficiente para documentar la presencia de un predador críptico en la mayor parte del estado, ¿con qué certeza puede afirmarse que nunca ha habido ni hay un tigre en Alaska? La respuesta honesta es, con menos certeza de la que los archivos oficiales sugieren. En algún momento del siglo XX, probablemente en los años 70, un tigre murió en un estado del oeste de Norteamérica. No en un zoo, no en una instalación registrada, en terreno abierto. El cuerpo fue encontrado por un cazador que decidió no reportarlo. La piel, según la historia que circuló durante años en los círculos de taxidermistas de la región, llegó a manos de un coleccionista privado y nunca apareció en ningún registro oficial. Esa historia puede ser cierta o puede ser el tipo de leyenda urbana que genera cualquier fenómeno que combina lo improbable con lo irresuelto. No hay forma de verificarla. Lo que sí es verificable es que el mercado de tigres en manos privadas en Estados Unidos fue lo suficientemente grande y lo suficientemente opaco durante décadas como para que historias de ese tipo pudieran ser ciertas sin que nadie se enterara nunca. Y Alaska, con su vastedad y su escasez de infraestructura de control, es el estado en el que una historia así sería más difícil de desmentir. Los avistamientos de tigres en Alaska viven en el espacio que existe entre lo que los archivos dicen y lo que la geografía, la biología y la historia reciente del comercio de fauna exótica hacen plausible. El tigre de Amur en Rusia mira hacia el este al amanecer. Desde la costa del Primorsky Krai, en las mañanas de enero en que el hielo extiende su superficie blanca hacia el horizonte del estrecho de Bering, la distancia que separa al mayor felino del mundo del continente americano es la misma que ha separado dos mundos durante 12.000 años. En algún lugar del otro lado, en los bosques de abeto y los valles de tundra del interior de Alaska, algo que pesa varios cientos de kilogramos dejó una huella en la nieve el invierno pasado que el cazador que la encontró no supo cómo clasificar. La huella desapareció con el deshielo. El archivo del Alaska Department of Fish and Game sigue sin registros. Y a 88 kilómetros de distancia, la población de Amur se expande hacia el norte.